a la actual regencia, al actual gobierno, le está quedando grande realmente esas necesidades del pueblo. O no sé si realmente ellos mismos, desde dentro del monstruo, han perdido ya la línea de lo que realmente era en un principio la llamada pues cuarta transformación. Hoy ya simplemente es el puro eslogan, hoy simplemente ya es el puro nombre, porque en realidad pues están habiendo muchos atropellos y entre ellos el tuyo, carnal. Sí, aparentemente. No quiero señalar al partido político que está en turno, pero ya sabemos de qué estamos hablando. Cuando vi la convocatoria, porque para aspirar a ser juez federal o magistrado o ministro, tienes que leer toda la convocatoria. Claro. Supongo yo que ni la ciudadanía ha leído la convocatoria. Entre la discusión de lo particular a lo general, toda la discusión de la reforma, hubo muchos cuestionamientos, muchas propuestas para partidos opositores. No es que yo aplauda también los opositores, no. Hubo muchas cosas buenas que se proponían para que el sistema se adecuara. Para que se reforzara, ¿no? Se reforzara. Sin embargo, lo dejaron pasar con sus errores, sus vicios, y luego el poder reformador, hablando en otros temas, porque es muy extenso hablar de esto, el poder reformador, aplicando la supremacía constitucional, terminaron aprobando el proyecto con varias omisiones, como una de ellas la inclusión de los pueblos indígenas, el número de asignación de plazas para jueces y el método de selección de candidatos. Y también los mecanismos de impugnación en esos vicios. Entonces, como hubo varias omisiones, se nos dejaron de manera a reserva del criterio de evaluación, que es los comités de evaluación que iban a asignar a los posibles candidatos, lo dejaron a libertad, a reserva. No se sabe cómo fue el modo, la forma de cómo elegir a sus jueces o magistrados. Entonces, yo con la ilusión me postulé con el principio de inclusión, porque es lo que dice la Constitución, el artículo 2, el artículo 41, incluso toda la polémica que se dijo que era incluyente esta reforma. Entonces, basándome en ese principio, me postulé para juez federal. De hecho, para no irme más allá como ministro o magistrado, me postulé para más abajito, ¿no? Como juez federal, acreditando toda la experiencia que me pedían en el portal. Envié todos los documentos y todo legible, y de pronto llega la fecha de 11 de diciembre, porque hay 3 capítulos, 3 fases, ¿sí?, de modo de los que resulten ser ganadores. Sí, de selección. El primera fase es la fase de elegibilidad. Quien resulte ser elegible pasa a la siguiente fase, que es la de idoneidad. En la idoneidad es una especie de examen, que hay una entrevista, le preguntan al aspirante sus capacidades, sus conocimientos, sus habilidades, incluso sus proyectos para ser candidato. Claro. Y luego de ahí pasa a la siguiente fase, que es la famosa tómbola. Ahí se habla de la insaculación, pero es la tómbola. Y ahí quien decide es el Congreso. Entre todas esas 3 etapas hubo varios vicios y varias discriminaciones. No, y no solamente tú, fue escandaloso a nivel nacional muchos candidatos que fueron idóneos y que en la tómbola salieron seleccionados, pero que a la hora de que el Congreso enviaba las listas al INE, entonces ya no aparecían en el número que les había tocado en la tómbola, ya no aparecían. Entonces y luego cuando presentan su queja, cuando presentan su recurso, les dicen, ¿sabes qué? Estás fuera de término, estás fuera, ¿sí? Porque pues ya pasó la etapa
Y sea, pero oye, o sea, si se supone que no tenías que estar pendiente de que te pusieran en la lista porque ya había salido sorteado en la tómbola y eso se transmitía inclusive por televisión y pasaban el número y leían tu nombre y ya estabas completamente seguro de que habías quedado en la lista que iban a enviar al INE, y resultó que como no estuviste pendiente de cuando volvieron a capturar toda esa información y cuando llegan las listas al INE y el INE ya saca los listados de las boletas de quiénes son los que van a participar y no salieron estas personas que habían salido sorteadas, entonces ellos obviamente alzan la voz y dicen: hey, aquí tengo el video donde cuando sacaron los números de la tómbola a mí me correspondía este número. Exacto, y luego aparecieron otros que no estaban. Pero aparecieron otros que no estaban. Exacto. ¿Cómo aparecieron? Así como el fantasma que apareció en la ventana del Palacio de Gobierno de Guanajuato, ¿no? Que decía el gobernador que era el fantasma de Carlota, ¿no? De la emperatriz. Entonces, puras ridiculeces. O sea, se me hace ridículo realmente y se me hace una burla la inteligencia de los participantes. Sí. Lo único habilitado ahí en la convocatoria, porque existieron 3 convocatorias para cada comité. Cada poder, porque el poder ejecutivo propuso sus candidatos y emitió una convocatoria. El poder legislativo emitió otra convocatoria y sus comités, ¿no? Igual el judicial, y cada quien manejó su sistema de selección. Y todas esas convocatorias hay un artículo habilitado. Bueno, entre esos vicios, yo le llamo vicios, el artículo 500 de la Ley de Observaciones Electorales, o Ley General de Observaciones Electorales. ¿Qué nos dice? Ahí dice que cualquiera que no sea elegible puede acudir a un recurso ante el Tribunal Electoral. Escucha bien, Tribunal Electoral o la Suprema Corte. Pero ¿cuál Tribunal Electoral? ¿El Poder Judicial de la Federación o el local? Bueno, entendiéndose que estamos hablando del nivel federal, pues se entendería como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí. Pero hay un vacío constitucional ahí porque no señala bien si es el instituto del poder del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y muchos, los que no fueron elegibles, se fueron a la impugnación. Como no habilitan qué tipo de recurso es, si es queja, si es revisión, si es un recurso de apelación, claro, o reconsideración, o reconvención, no hay un recurso adecuado. Luego resulta que también les dan palo porque no agotan el principio de definitividad y le dicen que primero tuvieron que haber recurrido aquí en el tribunal local. Entonces, el comité. Ándale, primero en el comité tienen local. Que agotar. Entonces, oye, por Dios. Hay dice la convocatoria, los que se están postulando, si no quedan como elegibles, tienen que ahora sí que presentar su escrito con el comité para que les informe de por qué de su eliminación o depuramiento, cosa que sí lo hice yo, porque hay un correo habilitado donde yo le solicité aclaración si yo cumplo con todos los requisitos. Y es más, soy parte de un pueblo organizado indígena, ¿sí? Porque las 5 recomendaciones que me dieron fueron 3 personajes importantes y el cuarto fue ahora sí que mi vecino, ¿no? De presidente de los pueblos indígenas. Incluso uno de ellos fue una amiga que me conoce por mucho tiempo y es jueza federal. O sea, las 5 cartas de referencias pesan. Así es. Y más la experiencia que traigo y lo que soy, y perteneciente al pueblo indígena, pues yo tenía pase directo. Pero ¿qué cree? Dice, no pasa, dice, porque no cumples con un documento que se pidió, que es la carta de bajo protesta. Pero sí lo hice e incluso lo mandé escaneado. Pero dicen ellos que no fue cargado. Ok. Pero ¿qué pasa que tú y yo, que somos abogados, cuando el tribunal ve que omitiste presentar un documento en un juicio de jurisdicción voluntaria o una demanda?
una prevención. Claro, tiene que haber una prevención. En la misma página te deben informar. Te deben de dar un plazo para Un cubrir plazo, ese requisito. 24 horas, 48. Subsanarlo, exactamente. Lo cual no pasó conmigo. Si no hubiera preguntado eso en el plazo de los 3 días que dice la convocatoria, no me iban a informar ellos. Entonces le dije, bueno, estamos dentro del parámetro de 24 horas, solicito que ustedes me pasen al segundo filtro. Y no salí elegible. Y ahí tenía el recurso de los 5 días para interponer mi demanda, mi recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o a la Suprema Corte. Pero dije, no, en materia indígena no existe, no fue parte de la convocatoria. Como es un vacío constitucional, existen en la materia electoral lo que se llama per saltum, no agota el principio de definitividad. Por eso ahí me fui a la Corte Interamericana. Bueno, en este caso, tenemos, como en el ámbito internacional, no existe el per saltum, porque el sistema interamericano tienes que pasar a lo que es la mini fiscalía, que es la comisión. Entonces, estoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Okay. Manifesté entre eso mi agravio, la no inclusión, los recursos inadecuados y los mecanismos de selección. O sea, muchos agravios manifesté en este escrito de agravios ante la comisión.